Ahora, aquí hay un tema bien importante. Estamos hablando de una situación de ataque, y hay que decirlo con todas sus letras, muy similar a lo que ocurre en Estados Unidos, cuando estudiantes llegan con armas y abren fuego contra sus propios compañeros y también profesores. Y esto tiene características muy similares. Vamos a revisar todo lo ocurrido justamente y analizarlo con Arnaldo Canales, doctor en pedagogía y también experto en educación emocional, para también dentro de un debate que se ha llevado en cómo se está educando en nuestro país. Arnaldo, ¿cómo estás? Bienvenido a Televisión Noticias. Muy buenas tardes, Pablo. Gracias por el contacto. Gracias a usted por estar con nosotros. Muchas gracias, porque además no lo veíamos hace harto tiempo y lamentablemente nos tenemos que volver a encontrar en estas circunstancias, Arnaldo. A ver, ¿qué se puede sacar en limpio de una situación que todo apunta que es premeditada, que incluso se buscaba hacer más daño, donde tal vez dentro de la buena noticia o lo rescatable es que la comunidad escolar se unió para detener a una persona que quería generar agresiones tal vez muy importantes? Bueno, creo que el resumen es casi desde el sentido común. Estamos en una sociedad, lamentablemente, donde la impulsividad, el menosprecio, la ira y la falta de empatía termina siendo una dimensión bastante compleja de lo que vivimos como sociedad. La conducta de un mayor de edad, de la conducta vinculada a estallidos de impulsividad, creo que tiene elementos que son bastante claros para poder entender por una vez por todas, y aquí soy bien enfático, de entender que tenemos que incorporar la educación emocional en la escuela. Ese joven, más allá de las razones que están claramente, bien decías tú, Pablo, de una forma premeditada, planificada, articulada, obedecen a una conducta y comportamiento que está antecedida por una emoción que él vivió. No quiero contextualizar porque no tengo toda la base, pero probablemente sentía rabia, frustración, algún elemento que gatilla esa conducta. Pero muchas personas que tenemos muchas veces este tipo de emociones no somos mucho más conscientes del impacto que tiene el daño a un tercero. Y ahí entramos en el mundo nuevamente emocional y ahí, Pablo, te doy el pase para poder profundizar. Y creo que acá hay una tarea pendiente y es un llamado a la ministra, llamado al presidente. Y te voy a decir un dato, yo he hablado con los últimos 5 ministros de educación, desde Marcela Cubillo, Raúl Figueroa, ministro Ávila, Cataldo, y lamentablemente la ley de educación emocional nunca se ha puesto en la mesa. Y ese es un tema que hoy día tenemos que abordarlo para poder al menos apalancar y ayudar en la prevención y la promoción en los temas de culturas de paz en las escuelas. Arnaldo, vamos por ese punto, al sistema educacional actual, a los problemas que se está acusando. Pero, por ejemplo, escuchaba en una radio hoy día, en un programa, incluso para que vea el impacto que ha generado esto, en un programa de deportes, durante media hora estuvieron hablando de este tema, porque no podían dejarlo pasar finalmente. Y dentro de una discusión que se tenía, era que, por ejemplo, el sistema educacional ha cambiado, tal vez no en la dirección correcta, sí en la intención correcta tal vez que se tenía, pero no en la dirección y la aplicación como corresponde. Por ejemplo, estudiantes que tal vez por ese desarrollo emocional tienen que repetir. Hay que repetirlos porque no solo no tienen un rendimiento académico correspondiente para seguir avanzando, sino que tal vez porque hay una falla en su desarrollo emocional. Estudiantes que tienen que cambiar de establecimiento, se les tiene que expulsar porque el establecimiento no es para ellos, pero podría existir un sistema de, finalmente, ubicación, que están obligados al establecimiento a buscarle otro lugar. ¿Cree usted que actualmente el sistema educacional está dando respuesta, al menos actualmente, en esta forma justamente de contención emocional, o al menos de buena formación de personas más allá de lo académico, porque incluso hasta lo académico se está dejando tal vez de segundo plano? Pablo, creo que tu pregunta apunta al modelo. Finalmente, creo que hoy día seguimos teniendo una frase que se ha dicho mucho, una educación del siglo XIX ¿Ya? con profesores del siglo XX, pero alumnos del siglo XXI. Y que además, como dices bien, está relacionada con la serie de situaciones que vivimos constantemente. Niños desregulados, violencia hacia los profesores, violencia de los padres hacia los, hacia los alumnos, violencia de los padres también a los docentes, problemas de convivencia escolar donde cada vez los números son más altos. Y este es un elemento que además se contrapone y pone evidencia a otras situaciones. Hace un par de días y hace menos de 24 horas fallece la niña de 21 años, una estudiante, producto de un problema vehicular, donde el otro transportista la termina agrediendo, la termina atropellando. Volvemos a la génesis, temas de impulsividad, tema de cero de regulación emocional, y ahí es donde entramos a entender que hoy día las dinámicas de las escuelas no están cubriendo aquellas necesidades que están siendo desatendidas.
Obviamente que la familia es importante, debiese entregar estas herramientas, pero lamentablemente hoy día papá y mamá trabajan, no tienen la capacidad o son los sostenes de la familia ambos y el joven, el niño está en desamparo. Por lo tanto, hay un déficit de empatía, hay una normalización de la violencia, hay impulsividad elevada constantemente. Y Arnaldo, aquí es donde ponemos un poco el trabajo que bien dice, hay que incorporar el desarrollo humano en la escuela. sí, es que ese punto es bien importante. Para cerrar también esta parte tal vez de la entrevista, usted habla justamente de ese desarrollo humano, de la educación emocional. Pero hoy día el sistema está capacitado para eso porque podemos poner, por ejemplo, lo que usted decía, una ley que realmente cree la educación emocional en el país. Pero pareciese ser que el sistema, el modelo educacional en Chile no está preparado por ningún lado porque se dijo, se va a dejar de lado lo educacional, las notas, solo preocuparse de las notas, para también una formación más completa. Pero ni siquiera eso está funcionando y finalmente estamos viendo tal vez hechos que no son aislados como este, sino que son parte de la exposición de síntomas que incluso podíamos ver hace años en nuestro sistema educacional. Sí, yo lo miraría de una mirada más esperanzadora. Yo te Ya, diría que sí hay instituciones educativas en Chile que están trabajando fuertemente la educación emocional. perfecto. Hay colegios como el Lancaster de Antofagasta, el Instituto San Pedro de Concepción, el Colegio Rayún de Melipilla, que son colegios particular subvencionados, por ejemplo, colegios públicos, que ya tienen en su proyecto educativo institucional la educación emocional. Yo, Pablo, te podría enviar inclusive material donde puedes ver a un colegio donde hay 1.000 estudiantes y todas las mañanas ya los niños están trabajando la atención plena y mindfulness con respiración consciente para poder entrar en un proceso de regulación. Y te doy un elemento de la causa. El último CIMSE, la Agencia de Calidad de la Educación, indica que aumentó un 23 puntos en el examen de matemática aquellas instituciones que tenían un trabajo en la regulación emocional de los niños. Entonces, esto no solamente estamos previniendo temas de salud mental, no solamente mejora el rendimiento académico, sino estamos propiciando un factor protector en aquellas conductas de riesgo que tuvo este joven de 18 años. Un dato de la causa, y con esto cierro, entre los 9 y los 14 años está el 87% de la violencia en la escuela. Si trabajamos con los niños más pequeños en programas sistemáticos, continuos y permanentes, bajen más de un 70% los problemas de violencia escolar. Bueno, ahí está justamente, ahí las cifras tampoco se pueden mentir, uno puede entrar en la profundidad, pero la verdad es que sí, la cifra no miente finalmente y eso no se puede obviar. Arnaldo, quería abordarlo también en un tema legal, en un tema más de sociedad, porque no se puede obviar también que usted lo decía, esto es parte de lo que estamos viendo constantemente. Quiero tomar palabras del cardenal Fernando Chomalí, que acaba de hablar justamente en una radio, la radio del Conquistador, dice, si los jóvenes ven que en el Senado y en la tele se tratan mal, se insultan, eso se replica. Hemos visto una presencia de armas mucho más tal vez normalizada, que hoy día es muy fácil que encontremos hechos de, se pusieron a discutir, alguien sacó un arma y terminó en un homicidio. ¿Cómo se puede atajar ese problema más allá de decir que es un problema de seguridad? Porque pareciese ser que escapa solamente de un tema de seguridad y es un tema más social, de crianza y de distintos otros estamentos. Buen punto, porque efectivamente todo lo que implica violencia a nivel de sociedad, hay distintas formas de observarla. Primero, entendiendo que esto es multifactorial, lo Ya. decían filósofos como Yuri Bronfenbrenner. La cultura, el barrio, la familia, la sociedad también permea en la raíz de identidad de una persona. Pero ahí yo me centraría en algo que es muy importante, que a veces no lo vemos muy claramente. El primer vínculo en comunidad que tiene un niño en la escuela. El vínculo que tiene la familia asociada a ese niño es la escuela. Si yo quiero formar, anticiparme a todos los problemas de salud mental, tengo que incorporar tres elementos clave. Escuela para padres, ojalá en todas las instituciones por normativa, donde también generemos la obligatoriedad que vayan los padres a estos talleres, porque muchas veces estos papás no van, en promedio van 2 de cada 10 a las reuniones de padres. La formación del profesorado, la ley 21.094, la ley de universidades estatales, modificar las mallas curriculares. No puede ser que hoy día el profesor que va a dar clase titulado recién a una escuela no sepa de educación emocional. Tenemos que incorporar la formación y trabajar fuertemente, y esto está evidenciado por los distintos estudios que por temas de tiempo no puedo profundizar, en el capital humano del niño, en trabajar aquellas dimensiones de la autoestima, en el fortalecimiento de su autoconocimiento, en la regulación emocional y fortalecer la carga valórica. Y aquí vamos haciendo el camino lento, pero finalmente el único tránsito que puede llevarnos en 6, 7 años más a propiciar culturas de paz en la sociedad. Arnaldo,
esta nueva administración, y aquí no es un juicio de valor, sino que ellos lo han dicho, quieren enfocarse en la seguridad, que la seguridad es uno de los principales problemas, y eso no hay discusión finalmente en nuestro país. ¿Qué puntos cree usted que también se deberían incorporar dentro de esta discusión de seguridad, más allá de tal vez aumentar penas, restringir armas o finalmente alguna otra medida que vaya en dirección de la delincuencia? ¿Se tiene que incorporar algo más? Bueno, hay un tema que es concreto y yo no voy a estar ajeno. Hay un tema de inseguridad real. Exacto. Antiguamente pensábamos en la violencia y en todos los temas de vandalismo que eran vistos desde afuera. Hoy día las probabilidades que me pase a mí en una hora más es real. Entonces el tema de la inseguridad, el tema de la desconfianza y el Ya. tema del riesgo es latente. Por lo tanto, nosotros vivimos constantemente con emociones como la desconfianza en el entorno. En Chile confiamos en una de cada 10 personas, andamos muy inseguros en la calle y nos ponemos más aprensivos también con nuestros propios hijos. No queremos que salgan, los tratamos de cuidar de mayor, no los soltamos y desde ahí también vamos generando una serie de elementos donde el Estado tiene que tomar el resguardo de la seguridad, pero hay que invertir en la prevención, hay que invertir en la promoción. Yo que trabajo en una ONG, que hemos donado muchas veces becas para profesores, vemos también los casos que han habido, lamentablemente, donde los recursos que se disponen para promoción, para prevención, finalmente no llegan a la sociedad, no llegan a ese docente. Lamentablemente en Chile, y aquí voy a hacer una observación también del Estado, queremos que los profesores se capaciten, se formen, vayan a sacar un diplomado en educación emocional a una universidad en Chile. Hoy día un profesor de un colegio público tiene que pagar más de 2 millones de pesos por una formación. Entonces, no hay finalmente espacio para que esto finalmente permee en la formación integral del profesor. Por eso este es un trabajo que es, insisto, que son muchos engranajes que tenemos que incorporar Claro. al Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación, entre otros elementos. Esperemos que no estemos llegando tarde. Esperemos que esto sea un hecho aislado tal vez de una explosión y esto vaya decreciendo para que podamos atajarlo lo más rápido posible, porque si no, tal vez llegamos a ese punto de casi no retorno. Arnaldo, queremos agradecer por esta conversación aquí en Chilevisión Noticias. Arnaldo Canales, justamente, doctor en pedagogía Pablo, y muchas experto gracias por el contacto y Sí, solamente terminar. Sin desarrollo humano no hay evolución social. Por favor, grabémoslo todo. Sin desarrollo humano no hay evolución social. perfecto, Arnaldo. Nos Gracias. vamos a quedar con esa frase. Muchas gracias por estar con nosotros. Que esté muy bien. Chao, chao.